Creepypasta. Hora de aventura. No es mi culpa. Cuando mi esposa Clara y yo nos casamos, éramos jóvenes e idealistas. Decidimos, como parte de nuestro proyecto de vida, no tener televisor. Creíamos que era una distracción, una pérdida de tiempo que nos alejaba de las conversaciones profundas, los libros y la vida real. Nos enorgullecía ser diferentes, aunque a veces fuera incómodo. El problema eran las películas. Nos encantaba el cine, y durante 3 años vimos todas nuestras películas acurrucados alrededor de la pantalla de 13 pulgadas de mi vieja laptop. Fue una época de cuellos doloridos, posturas imposibles y sonido distorsionado. Aguantamos por orgullo, hasta que una noche de octubre, durante una maratón de El Señor de los Anillos, la laptop se sobrecalentó y murió en el clímax de la batalla. Nos quedamos sentados en la frustración y la penumbra. Tal vez, susurró Clara, podríamos comprar un televisor pequeño. Solo para películas. Así que, la noche de Halloween, cedimos. Fuimos a la tienda y compramos una pantalla plana de 40 pulgadas y una PlayStation 3. Fue un gasto enorme que me provocó remordimiento, pero la emoción de Clara era contagiosa. Instalamos el televisor a los pies de nuestra cama, y el mes siguiente fue una luna de miel tecnológica. Redescubrimos el placer de ver cine con comodidad y claridad. Yo jugué a mi primer videojuego desde la adolescencia. El remordimiento se disipó. En una cena familiar, el hermano menor de Clara, Leo, un entusiasta de 20 años, nos preguntó si habíamos visto Hora de Aventuras. Es la mejor serie animada de la historia. Aseguró con vehemencia. Tienes que verla. Al día siguiente, nos trajo una memoria USB con las 4 temporadas completas, descargadas de un torrent. El último episodio es un final de suspenso increíble, nos dijo. Transferimos los archivos al disco duro de la PS3. Comenzamos a ver la serie con escepticismo. Los primeros episodios nos parecieron caóticos y absurdos, pero para la 4ª temporada estábamos completamente enganchados. El mundo de Oro, con Finn el humano, Jake el perro, la princesa Chicle y el solitario rey helado, nos atrapó. Era una mezcla perfecta de humor tonto, aventura desenfadada y momentos de sorprendente profundidad emocional. La mitología de fondo, con referencias a una gran guerra de los hongos, nos tenía analizando cada detalle. Llegamos al final de la 4ª temporada con gran expectación. Hablamos con Leo, quien confirmó que el episodio final se llamaba El Lich y que era espectacular. Esa noche, pasada la medianoche, nos acomodamos para ver el último archivo. Encontré la primera anomalía. El título en la miniatura no decía El Lich, sino No es mi culpa. Al seleccionarlo, vi la segunda. La duración era de 30 minutos, no de 11. Pensé que sería un error de etiquetado o que incluía material extra. La secuencia inicial y la canción sonaban normales, así que me encogí de hombros. El episodio comenzó de manera habitual. Finn perseguía a Jake por la casa del árbol porque Jake tenía su diario. Después de una persecución cómica, Jake se lo devolvía, diciendo que respetaba su privacidad y que ya sabía que estaba lleno de cursiladas sobre la dulce princesa. Luego, Jake se transformaba en la dulce princesa y hacía ruidos de besos. En ese momento, varios pingüinos pasaban por la ventana. Al ver a la dulce princesa, Jake, irrumpían en la casa y se lo llevaban. Finn los perseguía, atrapaba a uno, Gunther, y lo interrogaba. El pingüino, con nerviosismo, confirmaba que el rey helado estaba secuestrando princesas otra vez. Hora de aventuras. Gritaba Jake. La escena cambiaba a la fortaleza de hielo. El rey helado, rodeado de pingüinos, se reía frente a una jaula gigante que contenía a todas las princesas de oro, excepto a la dulce princesa. Explicaba su plan. Había capturado a todas para forzar a la dulce princesa a casarse con él, sabiendo que su nobleza la obligaría a aceptar para salvar a las demás. Finn y Jake irrumpían. El rey helado liberaba a unos pingüinos gigantes que los sujetaban y, luego, accionaba un interruptor. El suelo de la jaula comenzaba a retraerse, revelando un pozo lleno de púas de hielo. Jake, en pánico, le decía a Finn que el rey helado podía tener razón. Entonces, en el rostro de Finn aparecía una expresión que no habíamos visto antes. No era determinación heroica, era ira pura.
Con un grito gutural y desgarrador, se liberaba, derribaba al rey helado con una patada y lo tenía a sus pies. Hasta ahí, quizás un poco más intenso. Esperaba el discurso de Finn y la retirada del villano. Pero no ocurrió. Finn, aún temblando de rabia, levantaba su espada. El rey helado, desde el suelo, admitía la derrota. Ganaste. Llévatelas y vete. Decía. No, decía Finn, su voz un susurro cargado de odio. Eres malvado. Un héroe debe de tener el mal. Para siempre Finn, no, oía decir a Jake, su voz llena de pánico. Con un movimiento rápido y brutal, Finn bajaba la espada y cortaba la cabeza del rey helado. El sonido fue húmedo y cortante. Y luego vimos la sangre. No era la sangre brillante y simplificada de los dibujos. Era de un rojo oscuro, espeso, y brotaba del cuello en un chorro realista. Salpicaba el hielo, que se empañaba con un leve vapor. La cabeza del rey helado rodaba, sus ojos azules aún abiertos. La sangre parecía superpuesta a la animación, demasiado real. Un silencio helado llenaba la fortaleza. Luego, la doctora princesa gritaba: Finn. ¿Qué has hecho? Finn parpadeaba, mirando la espada ensangrentada. Yo, no quise, fue un accidente, no es mi culpa si lo es. Esto es asesinato. Gritaba la doctora princesa, no es mi culpa. Rugía Finn, y saltaba por la ventana hacia la tormenta. Miré a Clara. Estaba pálida, su mano apretaba la mía. ¿Qué es esto? Susurró. En la pantalla, Finn se escondía en una cueva, llorando y tratando de convencerse a sí mismo. Soy un héroe. Los héroes detienen a los malos. A veces los malos mueren. No es mi culpa entonces. Gunther el pingüino lo encontraba y comenzaba a graznar, señalándolo acusadoramente. Finn intentaba calmarlo, pero Gunther lo golpeaba con sus alas. Algo se quebraba en la mirada de Finn. Cállate, decía, con voz plana. Y con el mismo movimiento fluido y horrible, atravesaba al pingüino con su espada. La sangre brotaba de nuevo, hiperrealista. Pero esta vez, la sangre no se quedaba en la escena. Comenzaba a correr por los bordes del marco de la animación, descendiendo por los lados de nuestra pantalla como lágrimas espesas, tiñendo todo de un tono rojizo. A través de ese filtro, veíamos a Finn, jadeante, entender la solución. Debía borrar a los testigos. Lo que siguió fue un montaje de pesadilla. Con una metódica determinación, Finn asesinaba a cada princesa que había presenciado su crimen. Iba al reino de los dulces y apuñalaba a la doctora princesa en su laboratorio. Decapitaba a la princesa de fuego. Apuñalaba por la espalda a la princesa de los monstruos. Empujaba a la princesa de la nube desde su castillo en el cielo. Cada muerte era más brutal, y cada vez más sangre real inundaba los bordes de la pantalla, hasta que era difícil ver los detalles a través del carmesí. El montaje terminaba. Finn, cubierto de sangre, estaba en una colina, mirando hacia el reino de los dulces. Solo quedaban dos testigos, Jake y la dulce princesa. Los encontraba en los jardines de Gona. Jake había estado llorando. Al ver a Finn, su rostro pasaba del alivio al horror. Finn, hermano, ¿qué has hecho? Jake, dime que no fue mi culpa. Dime que fue un accidente. Jake lo miraba con dolor infinito. Finn, eres un héroe. Pero los héroes también se equivocan. Y deben enfrentarlo. Esto no se arregla matando. Finn se derrumbaba, sollozando. Tienes razón, todo esto es mi culpa. Jake se acercaba a consolarlo, poniendo una pata en su hombro. Vamos a resolverlo juntos. En ese momento, con una rapidez demoníaca, Finn agarraba su espada y la clavaba en el estómago de Jake. El grito de Jake era desgarrador. La dulce princesa gritaba. Lo siento, murmuró Finn, abrazando el cuerpo de su amigo. Todo esto es culpa mía. Luego, se levantaba. Su mirada, ahora un vacío absoluto, se posaba en la dulce princesa. Ella retrocedía, suplicando. Finn caminaba hacia ella. Se detenía a su lado. Lo siento, princesa. Todo esto, es culpa mía. Levantaba la espada. Ella cerraba los ojos. La pantalla se ponía negra. Pero los sollozos continuaban. Parpadeé. No estaba en la cama. Estaba de pie, a 1 metro del televisor. En mi mano derecha, sostenido con fuerza, estaba el largo cuchillo de cocina de nuestra casa.
El menú principal de la PS3 brillaba débilmente, con la miniatura del episodio en bucle. El sollozo vino de mi izquierda. Clara estaba acurrucada contra la puerta del dormitorio, su rostro empapado en lágrimas, mirándome con un terror absoluto. Por favor, suplicó, su voz quebrada. Alex, por favor, suelta el cuchillo. No me hagas daño. Miré el cuchillo como si fuera un objeto ajeno. Lo solté. Cayó con un ruido metálico. Me arrodillé, las lágrimas brotando de mis ojos. ¿Qué pasó? Pregunté. Terminó el episodio, y tú te quedaste mirando fijamente. Luego te levantaste y fuiste a la cocina. Volviste con eso, y me mirabas con una mirada que no era la tuya. Le conté, entrecortadamente, lo que yo había visto. Los asesinatos, la sangre, el fin asesino. Ella me escuchó, horrorizada. Yo no vi eso, Alex. El episodio terminó a los 11 minutos. Finn y Jake encerraron al rey helado y fueron a comer panqueques. Fue normal. Tú dijiste que bien y luego, cambiaste. Nos miramos, separados por una brecha de realidad. Ella había visto un final feliz. Yo había visto una masacre que, al parecer, había traspasado la pantalla y se había apoderado de mis acciones. Clara se encerró en el baño hasta el amanecer. Al salir, con fría determinación, borró todos los archivos de Hora de Aventuras del disco duro. No quiero esto en nuestra casa, dijo, sin mirarme. Esa mañana, se fue a casa de su madre. Investigué. Le pregunté a Leo, pero no recordaba el sitio exacto del torrent. Busqué en internet No es mi culpa y Hora de Aventuras, pero no encontré nada. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Una alucinación? ¿Un episodio psicótico? Clara regresó después de unos días. Fuimos a terapia. Aprendimos a hablar del incidente como un momento de estrés extremo, un episodio disociativo. Ella eligió creer que había sido sonambulismo inducido por el agotamiento. Era una explicación más segura. Yo internalicé la culpa. Tal vez, en algún rincón oscuro de mi mente, esa violencia ya existía y el episodio la despertó. No es mi culpa era la frase de Finn, pero también mi negación. Pero una parte de mí recuerda con espeluznante claridad la sangre corriendo por el marco, la lógica fría de la masacre. Eso no se sentía como un sueño mío. Escribo esto ahora como una advertencia y una esperanza. Una advertencia para quien encuentre un torrent extraño, un archivo de dibujos animados con un título erróneo y una duración anómala. No lo vean solos. No lo vean de noche. Y una esperanza. Espero que alguien más lo encuentre. Que alguien con más habilidad rastree ese archivo maldito. Y luego, vigilo las noticias. Espero el día en que lea sobre una tragedia doméstica inexplicable, donde alguien diga que algo que vio en una pantalla le dijo que lo hiciera. Ese día, lo sabré. Y quizás, entonces, no estaré solo. Quizás entonces, todos sabrán que, aquella noche,